Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo, exponiendo el mito de un bloque comunista monolítico en la República Española. Cuando hablamos de la Guerra Civil Española, es fácil caer en simplificaciones. Una de las más comunes es pensar que el bando republicano era un bloque monolítico y comunista, nada más lejos de la realidad. Para entender lo que pasó entre 1936 y 1939, hay que empezar por desmontar esa idea. La república que defendió la legalidad frente al golpe militar de Franco era un espacio político increíblemente diverso. En él convivían, y a menudo chocaban, socialistas, anarquistas, republicanos moderados, nacionalistas catalanes y vascos, y sí, también los comunistas. El Partido Comunista de España, o PCE, fue un actor fundamental, pero solo uno más dentro de una compleja alianza antifascista. La historia del PCE durante la República y la guerra es una historia de crecimiento vertiginoso, de organización y de una influencia que superó con creces su tamaño inicial. Pasaron de ser un partido casi marginal a convertirse en una fuerza central para la resistencia republicana. Esto no ocurrió por casualidad, sino por una combinación de factores: su disciplina interna, su capacidad organizativa y, sobre todo, el apoyo crucial que recibieron de la Unión Soviética. Sin embargo, este protagonismo tuvo un precio muy alto, tanto para sus aliados como para la propia causa republicana. Entender su papel es clave para comprender las dinámicas, los logros y también las profundas contradicciones que marcaron al bando que luchó contra el fascismo. Este ensayo busca arrojar luz sobre esa historia, explorando el papel de los comunistas con sus luces y sus sombras. Analizaremos cómo un partido minoritario llegó a tener tanto poder, qué aportó a la lucha contra Franco y qué controversias generó su actuación. Hablaremos de su estrategia de primero ganar la guerra, de su papel en la militarización del conflicto y de la ayuda internacional que canalizaron. Pero también abordaremos los episodios más oscuros, como la represión interna contra otros grupos de izquierda, como el POUM, que generó una fractura irreparable en el frente antifascista. El objetivo es ofrecer una visión clara y equilibrada, alejada de mitos y propagandas. Porque para comprender la historia, hay que acercarse a ella sin prejuicios, con la voluntad de entender a todos sus protagonistas. La República fue un proyecto plural, y su defensa también lo fue. Los comunistas jugaron un papel central, para bien y para mal. Pero insistimos, no eran los únicos. Junto a ellos, lucharon hombres y mujeres de ideologías muy distintas, unidos por un objetivo común, pero separados por visiones del mundo, a veces irreconciliables. Su historia es la de una lucha heroica por la democracia, pero también la de una tragedia marcada por las divisiones internas, donde el papel del PCE fue a la vez una fuente de fortaleza y un catalizador de conflictos. El Partido Comunista de España, el PCE, no nació con la guerra, pero fue la guerra la que lo convirtió en un actor principal. Fundado en 1921, durante sus primeros años de vida fue una fuerza política muy minoritaria. En el panorama de la izquierda española de los años 20 y principios de los 30, los grandes protagonistas eran otros. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y su sindicato, la UGT, contaban con una base social y una estructura enormes. Por otro lado, el movimiento anarquista, articulado en torno a la CNT-FAI, tenía una implantación masiva entre la clase trabajadora, especialmente en Cataluña y Andalucía. Frente a estos gigantes, el PCE era un partido pequeño, con pocos militantes y una representación parlamentaria casi inexistente. Su influencia se limitaba a ciertos núcleos obreros muy concretos, sobre todo en zonas industriales como Asturias o el País Vasco. A pesar de su tamaño reducido, el PCE ya mostraba algunas de las características que luego serían clave durante la guerra: una disciplina férrea, una estructura organizativa muy jerarquizada y una gran capacidad para la propaganda y la agitación sindical. Seguía fielmente las directrices de la Internacional Comunista, el Comintern, con sede en Moscú, lo que le daba una perspectiva internacional, pero también lo subordinaba a los intereses de la política exterior de la Unión Soviética. Figuras como Dolores Ibárruri, la Pasionaria,
comenzaban a destacar por su carisma y su oratoria, pero el partido en su conjunto seguía en un segundo plano. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 lo cambió todo. De repente, el PCE se encontró en una posición única para crecer. Mientras otros partidos se veían superados por el caos inicial del conflicto, la disciplina y la organización comunista demostraron ser tremendamente eficaces. El partido pasó de tener unas pocas decenas de miles de militantes a cientos de miles en cuestión de meses. Su mensaje era claro y directo. La prioridad absoluta era ganar la guerra, y para ello se necesitaba orden, disciplina y un ejército centralizado. Esta postura contrastaba con la de los anarquistas o el ala más radical de los socialistas, que querían hacer la revolución social al mismo tiempo que luchaban contra Franco. Este crecimiento exponencial no se puede entender sin el factor soviético. La Unión Soviética fue la única gran potencia que apoyó militarmente a la República y canalizó esa ayuda principalmente a través del PCE. De repente, el pequeño Partido Comunista se convirtió en el gestor de los tanques, aviones y asesores militares que llegaban desde la URSS. Este hecho le otorgó un poder inmenso, no solo en el campo de batalla, sino también en las decisiones políticas del gobierno republicano. Así, un partido que apenas tenía relevancia en 1935 se convirtió, en menos de un año, en una de las fuerzas más poderosas e influyentes del bando leal a la República. Para entender la actuación del Partido Comunista, es imprescindible recordar que el bando republicano no era un bloque homogéneo. Era, en realidad, un complejo mosaico de partidos y sindicatos con ideas muy diferentes sobre cómo debía ser España y cómo se debía ganar la guerra. La alianza que se formó para defender la República, conocida como el Frente Popular, agrupaba a un abanico de fuerzas muy amplio. Por un lado, estaban los partidos republicanos de centro-izquierda, como Izquierda Republicana de Manuel Azaña, que representaban a la burguesía liberal y profesional. Su objetivo era defender el orden constitucional y las reformas democráticas iniciadas en 1931, pero no buscaban una transformación social radical. Junto a ellos se encontraba el gigante del movimiento obrero español, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y su sindicato, la UGT. Sin embargo, el socialismo tampoco era un bloque unido. Dentro del PSOE convivían dos almas. Una, más moderada y pragmática, liderada por figuras como Indalecio Prieto, que priorizaba la colaboración con los republicanos y la defensa del Estado. La otra, más radicalizada, encabezada por Francisco Largo Caballero, que hablaba de revolución y se acercaba a las tesis de los comunistas y anarquistas. Esta división interna del socialismo fue una de las claves de la política republicana durante la guerra, generando tensiones y cambios de alianzas constantes. El tercer gran actor de este mosaico era el movimiento anarcosindicalista, representado por la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Con millones de afiliados, los anarquistas eran una fuerza de primer orden, especialmente en Cataluña y Aragón. Para ellos, la guerra no era solo una lucha contra el fascismo, sino la oportunidad de llevar a cabo la revolución social que llevaban décadas esperando. Desconfiaban profundamente del Estado, del ejército regular y de los partidos políticos, incluido el PCE. Su visión de una sociedad sin gobierno, basada en colectividades autogestionadas, chocaba frontalmente con la estrategia comunista de centralización y disciplina estatal. En este complejo tablero de juego, el PCE y otros partidos de izquierda radical como el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, completaban el espectro. El POUM, de inspiración marxista pero antiestalinista, compartía con los anarquistas la idea de que guerra y revolución debían ir de la mano. Esta diversidad ideológica, que en un principio fue una muestra de la amplia base social que apoyaba a la República, se convirtió con el tiempo en una fuente de debilidad. Las disputas sobre la estrategia a seguir, el control de los recursos y el modelo de sociedad a construir generaron conflictos internos que, como veremos, llegaron a ser violentos y minaron la unidad necesaria para derrotar al enemigo común.
La relación del Partido Comunista de España con la Unión Soviética fue el factor que más definió su papel durante la Guerra Civil. El PCE era la sección española de la Internacional Comunista, el Comintern, una organización controlada por Moscú que dictaba la línea política a todos los partidos comunistas del mundo. A mediados de los años 30, la estrategia del Comintern, y por tanto de Stalin, había cambiado. Ante el auge del fascismo en Europa, la prioridad ya no era la revolución proletaria inmediata, sino la creación de frentes populares. Esto significaba forjar alianzas amplias con socialistas y partidos burgueses democráticos para frenar a Hitler y Mussolini. La Guerra Civil Española se convirtió en el principal escenario para aplicar esta política. Cuando las democracias occidentales como Francia y Gran Bretaña declararon su política de no intervención, dejando a la República Española aislada, la Unión Soviética fue la única gran potencia que acudió en su ayuda. Moscú envió armas, municiones, tanques, aviones y, lo que es igual de importante, asesores militares y políticos. Esta ayuda fue absolutamente vital para que la República pudiera resistir el avance de las tropas de Franco, que contaban con el apoyo masivo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Sin la ayuda soviética, es muy probable que Madrid hubiera caído en los primeros meses de la guerra y el conflicto hubiera terminado mucho antes. Sin embargo, esta ayuda no fue gratuita, ni en lo económico ni en lo político. El gobierno republicano pagó el material militar con las famosas reservas de oro del Banco de España, que fueron enviadas a Moscú. Pero el coste político fue aún mayor. La URSS canalizó su ayuda casi exclusivamente a través del PCE y de las unidades militares controladas por comunistas. Esto otorgó al partido un poder desproporcionado. De repente, tener el carnet del PCE significaba tener acceso a las mejores armas, a la mejor instrucción y a los ascensos en el nuevo ejército popular. La influencia soviética se extendió a todos los niveles del Estado republicano, desde el ejército hasta los servicios de inteligencia. Esta dependencia de Moscú tuvo consecuencias profundas. Por un lado, alineó la estrategia republicana con los intereses de la política exterior de Stalin. La prioridad era mostrar al mundo que la República era un Estado democrático y ordenado, no una revolución caótica, para así intentar atraer el apoyo de Francia y Gran Bretaña. Por otro lado, esta subordinación supuso una pérdida de soberanía para el gobierno republicano y alimentó la desconfianza de las otras fuerzas antifascistas. Los socialistas, y sobre todo los anarquistas, veían con creciente recelo cómo los comunistas y sus asesores soviéticos acumulaban cada vez más poder, imponiendo su agenda a costa de la autonomía de las demás organizaciones. La principal consigna del Partido Comunista durante toda la Guerra Civil fue clara y contundente. Primero, ganar la guerra. Después, haremos la revolución. Esta estrategia, dictada en gran medida por el Comintern y los intereses soviéticos, se oponía frontalmente a la visión de otros sectores del bando republicano, como los anarquistas y los militantes del POUM. Para estos grupos, la lucha contra Franco era inseparable de la construcción de una nueva sociedad revolucionaria. En los primeros meses de la guerra, especialmente en Cataluña y Aragón, impulsaron colectivizaciones de tierras y fábricas, creyendo que la revolución social era el motor que movilizaría al pueblo contra el fascismo. Los comunistas, en cambio, consideraban que estas acciones generaban caos, asustaban a las clases medias y a las democracias occidentales, y debilitaban el esfuerzo bélico. Para implementar su estrategia, el PCE abogó por la reconstrucción de un Estado republicano fuerte y centralizado. Esto implicaba poner fin al poder de los comités y las milicias populares que habían surgido espontáneamente tras el golpe de Estado. La propuesta comunista era crear un ejército popular de la República, una fuerza militar profesional, disciplinada y con un mando único. Insistieron en la necesidad de integrar a las milicias de los diferentes partidos y sindicatos en brigadas mixtas, bajo el control del gobierno central. Esta idea, que hoy puede parecer lógica, generó una enorme resistencia por parte de los anarquistas, que veían en la militarización y en la jerarquía un ataque directo a sus principios libertarios. La organización y la disciplina se convirtieron en las señas de identidad del PCE.
Mientras otros grupos se perdían en debates internos o en la espontaneidad revolucionaria, los comunistas se centraron en tareas prácticas y fundamentales para la guerra. Destacaron en la organización de la retaguardia, asegurando el abastecimiento de las ciudades, manteniendo la producción industrial y organizando campañas de reclutamiento. También fueron pioneros en el uso de la propaganda como un arma de guerra, con carteles icónicos, programas de radio y lemas que se hicieron famosos, como el "No pasarán", popularizado por Dolores Ibárruri. Su eficacia en estas áreas les granjeó el respeto de muchos ciudadanos y militares que solo querían orden y eficacia para derrotar a Franco. Para asegurar la lealtad y la moral de las tropas, los comunistas impulsaron la figura del comisario político. Estos comisarios, presentes en todas las unidades del Ejército Popular, tenían la misión de explicar a los soldados los objetivos de la guerra, mantener alta la moral y vigilar la lealtad de los oficiales. Aunque esta figura existía en otras fuerzas, fue el PCE quien la desarrolló con mayor intensidad, convirtiéndola en un instrumento clave para difundir su ideología y asegurar su control sobre las Fuerzas Armadas. Esta red de comisarios, junto con su influencia en el gobierno y su acceso al material soviético, consolidó al PCE como la columna vertebral del esfuerzo de guerra republicano, para admiración de unos y profundo recelo de otros. Uno de los momentos que cimentó la leyenda y el prestigio del Partido Comunista fue, sin duda, la defensa de Madrid, en el otoño de 1936. Cuando las tropas de Franco llegaron a las puertas de la capital, muchos, incluido el propio gobierno republicano que se trasladó a Valencia, daban la ciudad por perdida. Sin embargo, una resistencia feroz e inesperada logró frenar el asalto. En esa defensa, la organización y la determinación de los comunistas fueron decisivas. El partido movilizó a sus militantes, organizó batallones como el famoso Quinto Regimiento y supo transmitir a la población una moral de resistencia inquebrantable bajo el lema "No pasarán". La llegada de los primeros tanques soviéticos y de los voluntarios internacionales, en ese momento crítico, fue un impulso fundamental. Precisamente, la organización de las brigadas internacionales es otro de los grandes aportes ligados al PCE y al Comintern. Fueron ellos quienes organizaron la llegada de entre 35.000 y 40.000 voluntarios de más de 50 países que vinieron a España a luchar contra el fascismo. Hombres y mujeres, muchos de ellos comunistas, pero también socialistas, liberales y antifascistas sin afiliación, que dejaron sus hogares para defender la República. Figuras como el escritor Ernest Hemingway o el fotógrafo Robert Capa inmortalizaron su gesta. Las brigadas internacionales se convirtieron en un símbolo potentísimo de la solidaridad internacional y en el campo de batalla actuaron como tropas de choque muy eficaces en momentos clave como la Batalla de Madrid o la del Jarama. La influencia comunista fue determinante en la creación y consolidación del Ejército Popular. Su insistencia en la disciplina, el mando único y la formación de una estructura militar moderna fue clave para transformar el caos de las milicias iniciales en una fuerza capaz de plantar cara durante casi 3 años al ejército profesional de Franco. El PCE promovió a oficiales leales y competentes, muchos de ellos salidos de sus propias filas, como Enrique Lister o Juan Modesto, que se convirtieron en algunos de los comandantes más prestigiosos del ejército republicano. Su capacidad para organizar la logística, el reclutamiento y la fortificación de posiciones fue un pilar fundamental de la resistencia republicana. Sin embargo, este protagonismo militar también tuvo su lado oscuro. El control casi absoluto que el PCE ejercía sobre la ayuda soviética le permitió favorecer a las unidades bajo su mando, en detrimento de otras controladas por socialistas o anarquistas. Esto generó fricciones y acusaciones de sectarismo. Además, su red de comisarios políticos y su influencia en los servicios de inteligencia, el SIM, Servicio de Investigación Militar, se utilizaron no solo para mantener la moral, sino también para vigilar y reprimir a sus rivales políticos dentro del propio bando republicano. Así, los grandes logros militares del PCE convivieron con prácticas que socavaron la unidad y la confianza entre las distintas fuerzas antifascistas. La estrategia comunista de primero ganar la guerra y su creciente poder chocaron inevitablemente con los sectores más revolucionarios del bando republicano.
La tensión acumulada durante meses estalló de forma dramática en mayo de 1937 en Barcelona. Lo que comenzó como una disputa por el control del edificio de la Telefónica, ocupado por la CNT, derivó en una auténtica batalla campal en las calles de la ciudad. Durante varios días se enfrentaron, por un lado, militantes de la CNT y del PUM, y por otro, fuerzas de seguridad controladas por la Generalitat de Cataluña y el Partido Comunista, en este caso, el PSUC, su partido hermano en Cataluña. Fueron los hechos de mayo, una guerra civil dentro de la guerra civil. El enfrentamiento se saldó con cientos de muertos y una derrota política total para anarquistas y poumistas. Los comunistas y sus aliados aprovecharon la situación para lanzar una campaña de represión a gran escala. Acusaron al POUM de ser una organización trotskista y de actuar como una quinta columna de Franco, es decir, como espías y saboteadores al servicio del enemigo. Esta acusación, que seguía la línea de las purgas estalinistas que estaban teniendo lugar en la Unión Soviética, era completamente falsa, pero sirvió como pretexto para desatar una caza de brujas. El gobierno republicano, ahora con una influencia comunista mucho mayor tras la caída de Largo Caballero, ilegalizó al POUM. El episodio más trágico de esta represión fue el secuestro y asesinato de Andreu Nin, el líder del POUM. Nin fue detenido por agentes de la policía republicana, pero en realidad estaba bajo el control de agentes de la NKVD, la policía secreta de Stalin, que operaban en España con total impunidad. Fue trasladado a una cárcel clandestina cerca de Madrid, torturado brutalmente para que confesara ser un espía fascista, y finalmente, asesinado. Su cuerpo nunca fue encontrado. El asesinato de Nin y la persecución de los militantes del POUM, muchos de los cuales fueron encarcelados, crearon un clima de miedo y desconfianza que envenenó la retaguardia republicana. Esta represión interna tuvo un coste moral y político devastador. Testigos como el escritor británico George Orwell, que luchó en una milicia del POUM y tuvo que huir de España para no ser arrestado, lo contaron al mundo en su libro Homenaje a Cataluña. La unidad antifascista, ya de por sí frágil, quedó hecha añicos. Los anarquistas, aunque no fueron ilegalizados, perdieron gran parte de su poder e influencia, y su entusiasmo revolucionario se vio mermado. La guerra dentro de la guerra demostró que, para el PCE y sus mentores soviéticos, la eliminación de sus rivales ideológicos de izquierda era una prioridad tan importante como la lucha contra Franco, una decisión que debilitó fatalmente la causa republicana. El papel del Partido Comunista en la guerra civil dejó un legado lleno de contradicciones, una mezcla de logros innegables y de acciones muy problemáticas. Por un lado, es imposible negar su contribución fundamental a la resistencia republicana. Su capacidad de organización, su disciplina y su enfoque pragmático en la militarización fueron claves para que la República pudiera sostener un esfuerzo de guerra durante casi 3 años contra un enemigo mucho más preparado y mejor apoyado internacionalmente. Sin la estructura y la tenacidad del PCE, la resistencia probablemente se habría desmoronado mucho antes. Fueron la columna vertebral del Ejército Popular y un motor para mantener la moral en los momentos más difíciles. Además, su rol como canalizadores de la ayuda soviética y como organizadores de las brigadas internacionales fue vital. Proporcionaron al ejército republicano los medios materiales y humanos que las democracias occidentales le negaron. La solidaridad internacional que movilizaron se convirtió en un potente símbolo moral que trascendió las fronteras de España. Tras la derrota de 1939, el PCE se consolidó como la principal fuerza de oposición a la dictadura de Franco, tanto en el exilio como en la resistencia clandestina interior. Durante décadas, fueron los que mantuvieron viva la llama de la lucha antifranquista, pagando un altísimo precio en forma de represión, cárcel y ejecuciones. Sin embargo, las sombras de su actuación son igualmente alargadas. Su total subordinación a los intereses de la Unión Soviética y de Stalin tuvo consecuencias nefastas. Impusieron una agenda que no siempre coincidía con los intereses del conjunto del bando republicano, y no dudaron en utilizar su poder para eliminar a sus rivales políticos. La represión brutal contra el POUM y el arrinconamiento de los anarquistas fracturaron la unidad antifascista de una manera irreparable.
crearon un clima de terror en la retaguardia que minó la moral y la confianza mutua, que son tan necesarias en cualquier guerra. La lucha por la hegemonía dentro del bando republicano se convirtió en una prioridad que, en momentos clave, pareció más importante que la propia lucha contra Franco. Esta dualidad es la que define su legado. Fueron, al mismo tiempo, constructores y destructores. Construyeron un ejército, pero destruyeron la confianza entre aliados. Organizaron la resistencia, pero también la represión interna. Su historia nos recuerda que en las guerras, y más en las guerras civiles, las lealtades son complejas y las decisiones tienen consecuencias profundas. La memoria histórica sobre el papel comunista sigue siendo hoy objeto de debate. Para algunos, fueron los héroes que más hicieron por defender la República. Para otros, fueron los responsables de importar los métodos estalinistas a España, traicionando el espíritu plural y democrático de la causa que decían defender. Al final, valorar el papel de los comunistas en la República Española exige un ejercicio de equilibrio, huyendo de las condenas simplistas y de las alabanzas acríticas. No fueron ni los únicos héroes ni los únicos villanos. Fueron un actor fundamental en una tragedia colectiva, y su actuación estuvo llena de luces y sombras. Su principal aporte fue, sin duda, su capacidad para organizar la resistencia militar. En un momento de caos, impusieron un orden y una disciplina que fueron vitales para que la República no se derrumbara en los primeros meses. Su lema "primero ganar la guerra" tenía una lógica aplastante desde el punto de vista militar, y su esfuerzo por crear un ejército profesional fue una contribución decisiva. Sin embargo, esta eficacia tuvo un coste terrible: la subordinación a la Unión Soviética y la aplicación de los métodos estalinistas en la represión de sus rivales de izquierda representan la cara más oscura de su historia. La persecución del PUM y el asesinato de Andreu Nin son una mancha indeleble que no se puede ignorar. Al destruir la unidad antifascista, debilitaron la causa común desde dentro. Demostraron que su lealtad al Comintern y a Stalin estaba, en última instancia, por encima de su lealtad al proyecto plural de la República. Esta actuación no solo tuvo consecuencias militares, sino que también dejó una herida moral y política profunda en la izquierda española que tardaría décadas en cicatrizar. Es crucial recordar, una vez más, que la experiencia republicana fue heterogénea y compleja. El bando que luchó contra Franco era un frente amplio, donde convivían visiones del mundo muy distintas. Había quienes solo querían defender la democracia liberal, quienes soñaban con una revolución socialista y quienes aspiraban a una sociedad anarquista sin Estado. Los comunistas, con su proyecto de un Estado fuerte y centralizado como paso previo a una futura sociedad socialista, eran solo una parte de ese todo. Su ascenso y su hegemonía durante la guerra se explican tanto por sus propias virtudes organizativas como por el contexto internacional que los favoreció y por las debilidades de sus rivales. En definitiva, la historia del PCE durante la Guerra Civil es una lección sobre el poder, la ideología y los dilemas morales en tiempos extremos. Demuestra cómo la ayuda exterior puede convertirse en un arma de doble filo y cómo la lucha por el poder puede devorar una causa justa desde dentro. Reconocer sus aportes a la resistencia antifascista es un acto de justicia histórica, pero también lo es señalar sus graves responsabilidades en la fractura interna que debilitó a la República. Solo asumiendo esa complejidad, podemos empezar a comprender de verdad qué pasó en aquellos años terribles y por qué su recuerdo sigue siendo, aún hoy, un campo de batalla. Para los que quieran saber más sobre este tema, aquí están las principales fuentes y libros que usamos en este video. La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas, Homenaje a Cataluña, de George Orwell, La República Española y la Guerra Civil, 1931-1939, de Gabriel Jackson, La Batalla por España, de Anthony Beevor, Los comunistas en la Guerra Civil Española, de Fernando Claudín, documentos de archivo de la Fundación Pablo Iglesias, testimonios del Archivo Histórico del Partido Comunista de España, artículos de periódicos y recuerdos de esa época. Les animamos a leer estos trabajos para entender mejor la Guerra Civil Española y el papel que tuvieron los comunistas en ella. Gracias por ver el video.